tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hoy vamos a hacer algunos comentarios, porque vimos los números, vimos algunas de las explicaciones acerca de los números del estudio número 2, es decir, de la segunda edición del estudio de MIR, consultores acerca de afiliación, participación y prácticas religiosas en Centroamérica. Pero hoy vamos a comentar un poco esta ya de manera menos apegada, o más bien intentando entender estos números y contrastarlos con la realidad, al menos en el caso de Nicaragua. Empezamos, bueno, está Javier Díaz Lacayo y Jorge Bautista con nosotros para poder comentar estos temas o este tema. Empezamos hablando, bueno, agradeciéndoles a los dos y hablando acerca de la participación religiosa en Nicaragua, el comportamiento que ha tenido la participación religiosa en Nicaragua. Tal vez una de las cosas más relevantes es que Nicaragua es un país cristiano. Más del 90% de la población nicaragüense es cristiana, se declara cristiana. Un pequeño porcentaje, menor al 10%, practica otras religiones, el judaísmo, el musulmán, incluso un porcentaje bastante pequeño el budismo, y luego está los que se declaran agnósticos o no creyentes. Pero ese incluso es uno de los grupos más pequeños poblacionalmente. Más del 90% de los nicaragüenses es cristiano, ¿verdad? Pero aquí ha sucedido un fenómeno, de acuerdo a los datos que ha presentado y otros estudios de MIR y otros estudios de otras encuestadoras. El catolicismo, la práctica católica o la cantidad de católicos ha venido reduciéndose y han venido migrando hacia el protestantismo, e incluso MIR lo define como los creyentes sin denominación, es decir, que no están asistiendo ni se consideran de una u otra práctica religiosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo? ¿Por qué esta migración? Bueno, buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Néstor. Yo tengo una interpretación en cuanto a que la evolución de la humanidad está abandonando la doctrina de formación pasiva y está migrando hacia una puesta en práctica. Y esa evolución, a mi manera de ver, justifica la migración de los católicos a otras fuentes de hacer viva la palabra de Dios, hacer vivas las comunidades cristianas de base, hacer viva la iglesia primitiva de Jesucristo. Yo veo como una conquista espiritual el trascender los muros de las iglesias y pasar a un activismo del evangelio, el evangelio concebido como el contacto consciente con Jesús en tu vida. Y desde el punto de vista del protestantismo, indicar que la misma naturaleza del movimiento revolucionaria y rebelde continúa permitiendo que las distintas formas de organización en células o en iglesias sigan multiplicándose a esa escala. Es común ver en Nicaragua pequeñas iglesias muy unidas, con todas las características, con todos los respaldos incluso espirituales, pero siempre con una connotación apegada a la doctrina protestante, que al igual que la doctrina católica, vienen de la raíz en que un hombre es el representante de Dios en la tierra y que a través de este hombre fluyen las bendiciones. Entonces, habiendo expuesto estos dos componentes, yo quiero justificar además los interdenominacionales. En un principio en Nicaragua se consideraban los ecuménicos, cuando solamente había una unidad entre católicos y protestantes. Y además el movimiento ecuménico estaba también más
unificado por las autoridades, por los profesionales de la fe representativos de estas doctrinas. Creo que eso ha quedado a un lado. Creo que somos los feligreses, creo que somos los cristianos practicantes, creo que somos los cristocéntricos los que nos estamos encargando de llevar a la vida la palabra de Dios, de llevar a la vida la conquista de Dios, es decir, el que haya pagado por nuestros pecados, el que nos haya regalado una salvación y el que nos haya expuesto a la naturaleza de la misericordia, el amor, la bondad, la unidad, la integración, la reconciliación. Creo que en la conducta social colectiva, el interdenominacional ahorita ejerce una militancia más efectiva del cristianismo. Pero me decís el regreso a la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva era una iglesia testimonial, pero la definía, creo que era San Pablo mismo el que hace la definición, o no me acuerdo si será una de las cartas de Pedro, donde dice que son grupos que se reúnen, hablan acerca de la palabra, hablan del evangelio que aún no se ha escrito, o de los evangelios que aún no se han escrito porque lo están viviendo todavía, sí, los seguidores de Jesús. Lo están documentando todavía. Lo están domentando todavía los seguidores de Jesús, pero hablan de eso que hizo Jesús, ¿no? Exactamente. Hablan de eso que hizo Jesús. El impacto de Jesús en su vida. Y hablan pues de cómo el Viejo Testamento anunció la llegada de Jesús. Pero además de eso se reunían y hacían y salían a evangelizar. Y salían a evangelizar. Eso eran las comunidades primitivas, pero las comunidades actuales están un tanto largo de estas comunidades primitivas, me parece a mí. Cuando hablaste del movimiento ecuménico, me pareció que había algo de eso, pero vos mismo decís, el movimiento ecuménico ha venido bajando, sí, para dar paso al cristiano sin denominación, y el creyente sin denominación, y el creyente sin denominación no se congrega. Solo quería hacer una última observación. Cuando yo menciono el creyente sin denominación, y además respaldado por los efectos de la migración, no es un creyente exento de doctrina, no es un creyente exento de una formación cristiana, ni de valores. No, es que es todo lo contrario. Es uno que, habiendo capitalizado estos conceptos, tiene la oportunidad de ponerlos en práctica. Para mí, que el interdenominacional es más activo en su composición, es decir, es más devoto en cuanto a la aplicación del evangelio. Se habla de que a nivel global el nivel de devoción en Centroamérica está en un 37.2%. Aquellos que son por precepto doctrina el 34.7% y aquellos que van al raíz el 28.2%. Pero fíjate que de esto que estás diciendo el estudio dice exactamente lo contrario, porque por ejemplo, según el estudio, quienes oraron el día anterior a la encuesta, los que menos oraron fueron los creyentes sin denominación. Los que menos oraron fueron los creyentes sin denominación. Los que menos leyeron la Biblia, incluso en un porcentaje bien bajo, menos del 10%, fueron los creyentes sin denominación. Los que menos hicieron ayuno fueron los creyentes sin denominación. Los que menos diezmo dan, los creyentes sin denominación. Los que menos ofrenda dan, los creyentes sin denominación. Los que menos se confiesan, imagínate vos, un 4%, los creyentes sin denominación. Sí. Los que menos comulgan, y evidentemente, porque es decir, ¿a dónde comulgan? Los creyentes sin denominación. Es decir, son los que tienen menos práctica religiosa. Sí, no, pero sí hice la observación de que para mí la mayoría está en los interdenominacionales. El enfoque, que es el tercero que ofrezco en esta primera parte de la entrevista, es que la migración católica obedece a derribar las puertas de las iglesias. La migración protestante obedece a su multiplicación por la facilidad de organización que tienen. Y el tercer componente, los de la interdenominación, que son los que les permite ser un poco más libres en cuanto a su experiencia personal con Jesucristo. Y eso quisiera yo dejarlo
para la libertad de las personas que nos están viendo. De que la mayoría de nosotros, lo dicen las encuestas, pero también lo dice la manera en cómo nosotros vivimos, pues porque con el tipo de gente con la que yo me relaciono día a día, son personas que constantemente están brindando su testimonio de su experiencia personal con Dios, y son las que están haciendo la oración y poniendo en práctica los preceptos espirituales, la meditación, la reflexión, el perdón, la integración, la formación, la educación, hablarles de otros, palabras de vida, palabras de afirmación, la congregación en paz, en estabilidad, el desear bendiciones. La gente cada día más te saluda y te dice que Dios te bendiga, la gente que te saluda más y te dice bendiciones, la gente que cuando le das palabra de vida, viene la palabra de vida de regreso y te dice así sea, te dice amén. O sea, se está convirtiendo más práctica, la doctrina puesta en práctica. Yo lo que quisiera dejar claro con mi postura es que estas cifras no quiere decir de que la gente está abandonando la naturaleza de la doctrina cristiana. Creo que la está trascendiendo. A ver, Jorge. ¿Qué tal, Néstor? Gracias por invitarme. Que te veo que habla Javier y desea hacer. Claro, a ver si coincide con la encuesta, con la cifra, ¿no? Gusto estar acá, ya son varios programas que hemos venido. Es un programa interesante, un debate siempre interesante con temas que has escogido y seleccionado. Por estar con Javier, ya son varias veces que estamos por acá. Mira, yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? Para abordar otro tema dentro de la complejidad de eso, fuera de lo que ha abordado Javier, es lo siguiente. Este traslape, esta migración, realmente no es del cristianismo, ¿no? El cristianismo siempre permanece. Siempre la gente está en la opción cristiana, sea protestante, sea católico, pero siempre se es cristiano. Y como inicialmente habíamos marcado, el hecho de que se hayan salido a otras denominaciones es un margen realmente insignificante en cuanto al 100%. Pero veamos esto como un proceso. Pero ni tanto, Jorge, porque mira, por ejemplo, de los que fueron educados en el catolicismo, entre los encuestados, que es el 58%, un 18,1% migró hacia otras denominaciones, ya sean protestantes, claro, o sean creyentes sin denominación, e incluso hasta un 0,5% que se declaró no creyente, que dijo no creo en nada. Pero fíjate una cosa, que el dato que estoy diciendo ahorita es lo siguiente: se mantienen dentro de la égida del cristianismo, porque el protestante es cristiano. Sí, correcto. No abandonó su fe. No. Pero, como me decía alguien ayer que estaba dándose la encuesta, el resultado decía: ahora queda por saber cuál es la causa de esa migración. Entonces yo les pregunto, eso es lo que yo les pregunto a ustedes. Es decir, además de esta explicación que ha hecho Javier, las razones que creen ustedes para esta migración. Yo te voy a decir lo que pensaría para acá. Al principio, un punto, y es decir, esto es un proceso, porque estamos hablando desde 1950, que estaba el 95,8%, hasta 2023, que ya estaba por el 34% del catolicismo, ¿no? Está ahí. Sí. Sin embargo, tiene fechas marcables. 1950, 95,8%. 2001, 74,4%. 2005, 58,5%. Y 2023 ya está la cifra que estás marcando vos ahorita. Entonces, ha sido un proceso, pero los mayores saltos en lo que es esta encuesta de cifras significativas tiene que ver con hechos históricos que pasaron en Nicaragua en ese momento, y que me parece que es un tema a abordarse para más adelante. Pero fíjate que no solamente en Nicaragua, porque por ejemplo en el 2012, 2013 asumió el Papa Francisco, y el catolicismo que venía en una picada, la curva se estabiliza, es decir, baja, siempre baja, pero ya no baja de manera estrepitosa como venía bajando, sino que hay como un estacionamiento. Entonces, quiero ver lo siguiente, ¿no? La cifra que da la encuesta no es una cifra muerta. Tendría una explicación sociológica y habría que descubrir cuál es esa explicación. Pero hace tal vez un mes hablaba con un sacerdote y le decía lo siguiente: mira, me parece que de parte de la iglesia están pasando ya como factor endógeno, fuera de factores exógenos, que podríamos ver como factores endógenos, algunos elementos que tendrían que ser corregidos. Por ejemplo, el descuido en el sermón. Vos te llegas a una iglesia y de repente
el sermón no te atrae. Es decir, no se preparó, no hay pedagógicamente una preparación previa, y son pocos los sacerdotes que lo hacen cuando tenés un público, tenés una feligresía que te quiere escuchar y no estás diciendo gran cosa. Tienes un sermón que no edifica. No edifica, no te dice nada. Y me decía este sacerdote, ¿no? Del que Waldo, uno me dice, pues sí está pasando esto. En cambio, te encontrás otro detalle. Sacerdotes que preparan su sermón con tiempo, son iglesias que se te llenan y siguen manteniendo el mismo nivel, y la gente busca, y cuando llega otro sacerdote diferente, se van. El caso Joselito, digamos, en el Zacarías Guerra, atrae una cantidad de gente. De repente él no está ahorita y ya no hay la misma cantidad de gente. Entonces, el tema de prepararse académicamente en lo que vas a impartir es un elemento que está faltando. Un segundo elemento, ¿no? No se ha sabido, de parte de los dirigentes de la Iglesia Católica, responder a los tiempos. No se ha sabido, ¿no? En cuanto a esta modernidad que va pasando y cómo poder transmitir el mensaje de la iglesia, de la fe, de tu principio a esta feligresía que se encuentra en nuevos tiempos y que vos tenés que dar ese puente de esa evolución. No lo has sabido dar. No correspondencia a sus diócesis. No has sabido explicarlo. Un tercer elemento que puede haber, hay un bajón importante de vocaciones. No hay vocaciones tanto, incluso hay algunas órdenes religiosas que han tenido que cerrarla y fusionarla porque no hay esa cantidad de vocaciones que habían antes. No menciono aquí algunas órdenes. Discúlpame que te interrumpa en esta explicación que realmente es importante, porque eso, me parece que eso es en la organización como tal. Factores endógenos. Pero en mí, ¿por qué yo dejo de tener una práctica protestante y me paso al catolicismo? Porque dejo de ser católico y me convierto en protestante. ¿Por qué, siendo yo católico o protestante, digo, yo ya no quiero con nada de ellos, me voy a dedicar yo a una relación directa con Dios y me declaro creyente sin denominación? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? Vamos por esa línea y voy explicándome, pero vamos explicando varias causas, porque son varias causas. ¿Cuál tiene más responsabilidad, o esto o no? Bien. Te doy 3 elementos ahí, solamente factores endógenos, y siguen más. Pero son buenos esos 3. Tercer factor, pero ya veámoslo desde el punto de vista exógeno. Hay una parte en Ciudad Sandino, te digo puntualmente kilómetro 9 de Ciudad Sandino, porque quiero darle un ejemplo puntual. Hace 10 años había en ese trayecto 2 templos evangélicos, protestantes, cada uno de diferente denominación. Esos 10 años como un dato concreto. Ahorita, 10 años posteriormente, hay 15 templos evangélicos, y le pregunta a los pastores y reciben financiamiento de fuera como un salario. ¿Cómo se fundaron tantos templos en un trayecto tan corto? Y sabiendo que todos reciben un financiamiento. Te pongo un ejemplo puntual, de un caso puntual, pero esto no es solamente acá, sino que está más allá. De hecho, el protestantismo viene de los anglosajones, y gran parte del financiamiento sobre esto, que no deja de ser un elemento, con lo que te pido disculpas, esto no es algo que esté en contra de los protestantes. No, estamos buscando causas, estamos haciendo análisis sobre elementos. Son MI, todos son misiones internacionales. Entonces, pero es que espérame, aquí lo mencionó claramente Javier, es decir, acuérdate que el inicio de la iglesia protestante es eso, es una protesta contra la iglesia constituida, ¿sí? Porque no está de acuerdo Tomás Moro, no está de acuerdo con, ¿cómo que se llama? Con la práctica que tiene en aquel momento la iglesia, que está relacionada más con el poder y el dinero. Solo quiero hacer una pequeña observación, ¿no? En la línea de Jorge, porque sí siento la empatía de los criterios, además porque sé de la manera en que él vive su cristianismo, y me parece una manera justa, porque el testimonio es lo que cuenta. Las iglesias, y también me uno, ¿verdad?, a todas las personas que disfrutan de ser evangélicos y de ser protestantes, ¿verdad? Creo que tenemos amistad con pastores. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Tenemos amistad con pastores evangélicos. ¿Qué sucede? No hay problema. Los evangélicos proliferan, y la pregunta del millón es, y no es ningún comentario capcioso, es que si de los 16 iglesias que hay en ese tramo ahora en Ciudad Sandino, los 16 pastores se colegian entre ellos
y te hacen círculos de oración y hacen invocación al Espíritu Santo para que haya una unidad de intención y una unidad de espíritu, y espero que sea así, porque de otra manera la justificación que yo encuentro también de la migración católica es que el mismo centralismo, y vos lo dijiste, el mismo centralismo que hay en la Iglesia Católica, en el Vaticano, la Santa Sede, las diócesis, impide que el sermón, que la homilía, sea una homilía que avive a Jesucristo y lleve al Espíritu de Dios a los corazones de los feligreses, y no una interpretación del pastor de esa iglesia como un actor social de la comunidad que también tiene esa responsabilidad, pero que esa responsabilidad se subordina a su propuesta única, que es llevar a Jesucristo al corazón de las personas que lo están llevando. Vamos a hacer la pausa. Hago una fe de ratas. Dije Tomás Moro y es Martín Lutero. Sí, Martín correcto. Lutero. Tuve ahí un cruce. Tomás Moro juega un papel posterior distinto. Otra cosa. Néstor, que está dentro de este mismo tema, pero es otra cosa. Y solo lo último antes de que nos vayamos a la pausa. Ya, me van a pegar por tu culpa. Bueno, sí, entonces el productor está bravo ya. El tibio es que nadie puede emigrar por una deslealtad a una condición. Ok, yo voy a dar mi opinión y ustedes me van a decir si están o no están de acuerdo conmigo. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. ¿Yo por qué creo? A ver, ustedes me van a decir si están o no están de acuerdo conmigo en esta apreciación, en esta percepción que tengo yo acerca de las razones que llevan a que un creyente migre entre las denominaciones cristianas, ¿verdad? Catolicista, protestantista, o bien se declare un creyente sin denominación, un cristocéntrico, un ecuménico. En mi opinión, quienes van conociendo a Cristo de una u otra forma y deciden profundizar, necesitan satisfacer esa relación con Cristo y creen que donde están, ya sea en el catolicismo o en el protestantismo, no están realmente cumpliendo con esa, o no están satisfaciendo esa relación que quieren establecer con Dios. Entonces buscan un lugar en donde puedan crecer su relación. A mí me parece que esas son las razones de la migración. Así es, ¿no? Y siendo generosos, porque tenemos que serlo, porque somos hijos de Dios, nuestro comentario tiene que ser de vida. Puede ser de que ni siquiera esos preceptos doctrinarios sean un factor de riesgo para esa capacidad de liberación espiritual, que es la promesa misma de Dios en nosotros. Dios no nos va a poner limitantes. Entonces, en el ejercicio de mi individualidad, ¿qué es lo que más me enamora de Dios a mí? Que Dios a mí me hace sentir único. Dios a mí no me mete en una congregación. Entonces, en la medida en que yo voy creciendo espiritualmente, me voy dando cuenta de que yo puedo trascender esos preceptos con todo el respeto del mundo, pero continuar con mi cercanía hacia el Señor, conocer el propósito que el Señor tiene para mi vida y el uso de los talentos que me ha dado, y empezar la construcción del reino suyo. Fíjate una cosa, Jorge, porque yo sé que por ahí te vas a ir, porque ya hiciste una acepción sobre la fecha. Es después del Vaticano II. Acuérdate que antes del Vaticano II la Iglesia Católica era bastante bien cerrada, de manera que incluso la misa se daba en latín. En latín, hasta debajo de un etespeo del Concilio de Vaticano. Entonces, de manera que vos ibas a la misa y si habías aprendido en escuela el latín, podías agarrar la seña. Si no habías aprendido el latín en escuela, porque antes en las escuelas se enseñaba latín. Ya sabías cuándo pararte y cuándo sentarte. Entonces te perdías, ibas solamente por el hecho de ir, ¿me entendés? Y se abre. La Biblia
Y te lo digo porque a mí me ocurrió. La Biblia estaba negada a los fieles. La Biblia solamente la podía tocar el sacerdote. Y solamente la podía leer el sacerdote y solamente la podía interpretar el sacerdote. Así es decir, vos como fiel podías tener una Biblia en tu casa, pero no la podías tocar. No debías de tocarla porque eso estaba... A mí me lo enseñaron de esa manera. Sí, ahí donde eso la gente ahorraba. Estaba vedado solamente para el sacerdote. Entonces, ¿para qué vas a comprar una Biblia si no? Si eso era solamente... A mí me lo enseñaron de esa manera. Pero yo te estoy hablando de los 70, ¿verdad? Pero luego yo vengo y descubro, wow, este es el libro de la vida, ¿me entendés? Este es el libro que orienta, el libro que dice qué es lo que debo hacer para estar bien con Dios, para ir al reino de los cielos. Y yo me encuentro con eso, pero sobre ¿entendés? todo la trascendencia de que no solamente es una letra escrita, sino que vos por eso te también estoy ya diciendo, viviste en lo que es la revelación del Espíritu. Es un libro de vida, es un libro de vida. Hay un tema interesante en esto, ¿no? Porque fuera de lo que tenemos acá, hay algo que nos identifica a nosotros tres, y es que los tres somos lectores de libros. Aparte de la fe, somos lectores de libros, ¿no? Y en el caso de la Biblia, una vez escuché un testimonio de una persona y decía, yo no leo un libro, yo leo un manual de vida. Y él decía, la Biblia es para mí un manual de vida. Yo dije, oye, no se me había ocurrido ese concepto, pero realmente la Biblia, para mí, lo acepto así personalmente, ¿no? No sé ustedes, no es un libro, es un manual de vida, aparte del elemento histórico, no, un manual de vida que vos lo lees y vos te enriqueces de esa parte. Mira, en cuanto a que ha habido varios golpes y de repente cambios en la iglesia, sí, y eso es normal porque me parece que es parte de un asunto social. La iglesia participa en la parte social. Y cuando hablamos del latín, yo quisiera enclaustrarlo en lo siguiente. Recordarte que en aquella época, la época del latín, era normal en los colegios que se enseñara latín. Y era parte de tu nivel cultural el que supiera latín, y un poquito más atrás era griego. Y vos tenías en la parte europea y en los mejores colegios de cultura y universidades. Pero en la escuela pública. Por eso, pero ese era el regalo universal que te daba la educación cristiana, pues. Y te cuento era un beneficio. Cosa, aún a la fecha, vos te encontrás el uso del latín, el uso del lenguaje internacional, sigue siendo el latín de tal manera que no es tan un elemento de desprecio, sino que había un entendimiento de la época sobre eso, pero también se dio un entendimiento de que ya había que desplazarse, como no darle la espalda a la gente, sino que colocarse de frente. Quiero irme a lo siguiente, ¿no? Jorge, un segundo. ¿Por qué te di la aclaración? No era estar de espalda a la gente, era estar de frente a Dios. No, ese era el entendimiento. Bien. Ese era el entendimiento. Y el segundo es de que en latín la civilización y el desarrollo filosófico estaba escrito en latín, y mucho del aporte, como bien nos decías, del manual de vida o el manual del fabricante, que es la Biblia, que está llena de principios y está llena de promesas, estaba escrita en latín porque eran promesas filosóficas. Si vos la ponías en práctica, ibas a obtener los frutos. Pero fíjate una cosa, hagamos otra corrección. Era el hebreo y arameo. Bueno, inicialmente. El latín fue después, fue hebreo y arameo. Inicialmente. Pero mira una cosa, y es lo siguiente, ¿no? Lo importante acá es que exista fe. Como vos decías en esta parte, si estaban de acuerdo o no conmigo, te digo, no, lo importante es que tengas fe. Ahora, si estás dentro del catolicismo, si estás dentro del protestantismo, si tenés la fe, yo creo que no hay ningún problema sobre esto, y creo que no habría que hacer mayor elemento. Sí, no, yo por eso empecé haciendo hincapié en el inicio del programa, diciendo que el 90% de los nicaragüenses, o más del 90% de los nicaragüenses, somos cristianos, ¿verdad? Como metidos todos dentro del mismo bolsón de creencia, porque creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Como el camino, la verdad y la vida hacia Dios. Ahora, el punto es lo siguiente, ¿no? Que mantengas qué tipo de actitud de desespiritualidad para efecto con los terceros. No solamente tu persona como tal, que es importante desde la fe, sino que ahora tu comportamiento para con el resto, ¿cómo va a ser? Si va a seguir igual o no. Recordaba una frase del Dalai Lama que decía, ¿cuál es la religión verdadera? La que te hace ser mejor persona. Entonces decía, si siendo evangélico, protestante, sos mejor persona, sé evangélico. Si siendo católico sos mejor persona, seguí siendo católico. Ahora, importante que el 34% de católicos sigue siendo ese 34% sólido.
y en el caso de los protestantes hay una tendencia, que es lo que bien decía Javier, a diluirlo, porque de repente son tantas denominaciones y te armas una anarquía, ¿no? Hablando, vuelvo a repetir, de cara a los que nos están escuchando, de cara a una estructura, de cara a eso. ¿Qué es lo que hace permanecer en el catolicismo a mucha gente? Personalmente, porque soy católico en esto, y recuerdo otra frase de otro amigo que decía, mira, Jorge, me dice, a mí me gusta la ritualidad del catolicismo, me gusta esto de que sale un sacerdote vestido como en la parte ortodoxa, en la parte de Oriente, gusta mucho la formalidad de cómo hacerlo, y en caso del protestantismo, del evangélico, esa formalidad no existe mucho, hay canto, vamos con todo lo que tenga que ver con esto, pero esa formalidad y otro elemento, los elementos de la liturgia del catolicismo, gusta al que es católico. Personalmente, por eso permanezco en eso, lo que es la consagración de la hostia, lo que es la confesión. Bueno, a mí me convence, a mí me gusta, creo que tiene mucho significado, y creo que eso es lo que aún permanece. Sí, lo que pasa es que, y ahí dijo una cosa importante, y voy a decir solamente para cerrar esta parte, irnos a la pausa. En el rito, es un rito, ¿verdad? La Eucaristía, que si no entendés qué es lo que está ocurriendo, si no sabes por qué lo estás haciendo, es un rito aburrido. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, son los pasos correctos y adecuados para entrar en comunión con el resto de la asamblea, ¿verdad? Es decir, con quienes están. Porque vos empezás primero declarando en dónde has errado, en dónde te has equivocado y cómo has ofendido a tus hermanos y a Dios. Pero con la ayuda de ellos. Lo primero que haces es confesarte. Sí. Acuérdate que la Eucaristía empieza por ahí. Empieza con la intención, luego te confesás públicamente, haces una confesión, que ahí, si sabes que estás confesando, sabes que debes de exponer lo que has hecho, lo que no es agradable a Dios los demás. Y demás, ¿verdad? No es solamente porque la ayuda de los demás contribuye, pero que ahí es lo que decimos, la ayuda de los demás contribuye porque ellos me ayudan a limpiarme. Luego viene el crecimiento a través de la palabra, ¿verdad? Luego haces tu declaración de fe, ¿verdad? Y te unís a la comunidad rezando la oración única del Padre Nuestro, para entrar luego a la comunión, es decir, a compartir el pan y el vino, que es lo que ha mandado Jesús, el cuerpo y la sangre, ¿verdad? Para hacernos una sola carne y una sola sangre. En el catolicismo eso gusta, ¿no? Entonces, pero si lo entendés de esa manera, no es un rito. No es un rito, son los pasos necesarios para celebración. Pero algo importante. Voy a la pausa. Los ritos orientales son los que han dado un valor agregado a la espiritualidad occidental. Ok, correcto, la meditación, la evacuidad, pero fíjate bien que esto de la Eucaristía, este rito de la Eucaristía, está más relacionado con la iglesia primitiva, ¿verdad? que con otra cosa. Sí, porque es el renacer. No es la sabiduría la que salva, es la decisión de Dios. Vamos, hacemos pausa y hablamos acerca de cómo esta formación, porque todos venimos, es decir, si el 90% somos cristianos, significa que en un gran porcentaje, posiblemente en el 90 o poco más del 90%, hemos sido criados en esta fe cristiana. Y eso hace que pensemos y creamos algunas cosas, ¿verdad? Referente a la vida diaria, que están abordadas en el estudio que presentó MR y que comentamos a continuación en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Hay ciertos temas que se abordaron en este estudio que tienen que ver con justamente como nos hemos formado, ¿no? Es decir, como nos hemos formado en nuestra formación cristiana, ya sea católica o protestante. Uno de estos temas está relacionado justamente con la iglesia como tal, es decir, el pensamiento acerca de dos discusiones fundamentales que incluso hoy están, creo que son parte del sínodo que está viviendo la Iglesia Católica, ¿no? El tema del celibato, es decir, si los sacerdotes deben o no tener el voto de castidad.
uno, el voto de castidad, pero además si deben o no tener familia. Es decir, porque es que una cosa no necesariamente está relacionada con la otra. ¿Ah? Es decir, el hecho de que no tengan esposa e hijos no necesariamente dice que son castos. ¿Ah? Que en teoría, por la promesa que hacen los sacerdotes, deberían de serlo. ¿Ah? Deberían de serlo. Entonces, la gente dice que en Centroamérica, más de la mitad cree que debería de permitirse a los sacerdotes casarse. ¿Ah? Los católicos son los que menos opinan que se deberían, pero es un porcentaje alto. El 43% cree que los sacerdotes deberían de casarse. Los protestantes dice que el 60% dice que se deberían de casar, los sacerdotes. ¿Ah? Yo creo que cuando vos iniciás una tarea de este tipo y te comprometes con una causa como es el sacerdocio, cuando tenés la vocación del sacerdocio, deberías de dedicarte exclusivamente a esto, porque no te va a dar tiempo de atender una causa distinta que no sea el sacerdocio. Es decir, o atendés, Pablo lo dice. Sí, o atendés a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, o atendés a tu comunidad, pero no te da tiempo para atender ni capacidad para los dos. Porque si no me la salta... Sí. No, dale, aprovecha ahorita. Y es lo siguiente, lo dejamos anonadado. Que estoy respirando. Sí. No, hay que aprovechar, pero si no me quita... Mira, yo creo lo siguiente, que en el tema del celibato, lo que sea, no es asunto de la democracia. Porque esto no está por democracia. Hay cosas que no es de democracia ni de voto. Uno, y dos, sin ánimo de ofender, esto no estaría sujeto a la votación del protestantismo. Porque esto no tiene que ver nada con el protestantismo. Es decir, ustedes no tendrían que opinar sobre esto porque esto es muy propio del catolicismo. Muy íntimo. Sí, es muy íntimo eso, ¿no? Comparto 100% la idea que vos decías, no, si yo me comprometo a esto, yo sé que las reglas son estas, pues yo acepto las reglas sobre esto. Que si está o no desfasado, no es que son las reglas. E incluso entiendo que hoy en día, cuando vos entras a una orden en el noviciado, te dan un año para que vos, que en la vida pública, entras a una universidad a estudiar, por si vos querés tener una novia o un novio, comprobar si es realmente tu oportunidad de desarrollar tu vocación. O no. Vos decís, no, yo quiero el celibato, quiero ser un sacerdote, quiero ser un religioso para dedicar todo el tiempo a la feligresía, entonces vos lo aceptás. En el trayecto tenés dudas, te puedes salir perfectamente y te puedes ir a la vida, como hay una cantidad de sacerdotes que se han salido y están en esa parte. Yo creo en esta parte, y ahí el que una mayor cantidad del porcentaje de catolicismo diga, no, pues que se mantenga el celibato, no está sujeto al problema de la democracia. Ese punto no estaría. Como en el caso de la liturgia, me parece que no es un asunto de votación, sino que es un asunto Pero es que también tiene, claro que por supuesto tiene que ser la vocación, porque los que nosotros que somos creyentes sabemos que hemos sido llamados desde antes de los tiempos, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, y que tenemos un propósito de vida que además es eterno. Eso es lo que nosotros creemos. Pero ¿qué sucede? De que también cuando uno es padre se da cuenta, o sea, yo que soy padre me he dado cuenta que soy sacerdote en mi hogar. Entonces, es una situación de prioridades, no una situación de santidad o de aptitud. Es algo que yo en lo profesional, en lo político, en lo social, he tenido que subordinar muchas expectativas, incluso personales, a mi sacerdocio en el hogar, porque soy el guardián de mis niñas, porque tengo hijos pequeños. A vos te pasó lo mismo. Vos tuviste que dejar a un lado un montón de proyectos empresariales y oportunidades que nadie las lamenta, pues, porque anteponiendo a un hijo a su hogar, nadie se va a arrepentir de hacerlo. Yo creo que pero ese es el enfoque de la prioridad. Eso va en la línea de Néstor. Pero es que es lo que te digo, es decir, ese es el enfoque de la prioridad. Que más que un reglamento, más que una orden, más que es un asunto práctico, sí, es que es práctico, es decir, o te dedicas a esto o te dedicas al otro, pero no te va a dar tiempo de hacer las dos cosas. La emoción te va a jalar. Yo estoy en la línea de Néstor sin estar en contra tuya. ¿Por qué razón? Realmente el ser padre te exige tiempo, reunión de docentes, sí, de docentes de colegio, la comunicación con tus hijos, la atención, tenés que llevarlo a pasear. Y en el caso del sacerdocio, a medianoche una persona se está muriendo, hay que celebrar misa en tal lugar, te ocupó todo el día, y ese tiempo lo tenés que dedicar para acá.
y en el hogar te exige otro tiempo que cuando llegues del trabajo, aunque estés cansado, le des tiempo al niño que está ahí. Entonces llega un momento que se te pueden resultar agendas encaramadas y no cumplir. En el caso del sacerdote de hogar y el sacerdote de comunidad, es lo que se llama normalmente dejar a Dios por Dios. Todas las almas somos necesitadas. Y además, a veces sin saberlo nosotros y sin estar preparados, Dios nos utiliza para otras almas, cuando nos disponemos al servicio. Pero es cuando toca poner en la balanza. Y mencionabas otra cosa muy maravillosa vos, que es que pues, la encuesta dice que es lo que opinan los demás acerca de una práctica que es íntima de la Iglesia Católica. La pregunta es, y la interpretación adecuada, según mi manera de verlo, es que si un sacerdote de la Iglesia Católica se llegara a casar o tuviera familia, perdería, para mí que soy feligrés de la Iglesia Católica, ese impacto o ese nivel de respeto. En lo personal no, porque algo que yo valoro mucho de la formación, por lo menos de la que yo vengo de una formación donde la orden de los sacerdotes dura 12 años, estudian 12 años, estudian filosofía, estudian sociología, estudian otra carrera humanista, después tienen que tener el seminario y además el contacto social. Yo vengo de una formación jesuita, de la cual me enorgullezco, porque además en la manera en la que yo la conozco estaba estrechamente vinculada a la revolución, a la opción preferencial por los pobres, que creo yo que en la actualidad es lo que predomina la espiritualidad de la persona. Yo creo que no desmerece desde ningún punto de vista, ¿no? Son actividades esenciales, fundamentales, maravillosas, espirituales, el ser padre de familia y el ser sacerdote. Pero vos escoges cuál de ellas querés. Si en determinado momento te parece que el sacerdocio no tenés el tiempo y querés un hogar, lo podés hacer, pero no te cabe. Y yo quiero agarrar como piedra angular lo que dijo Néstor, porque me parece central. No tendrás el tiempo para esto. Entonces, bien, dedícate a un hogar y formá hijos de manera responsable, dedicar el tiempo de manera responsable y mantener esa espiritualidad en lo uno o en lo otro. Me parece que no hay. Hay religiones, en cambio, que aceptan esta combinación. Los anglicanos que lo aceptan y pueden llevarlo. E incluso los mismos protestantes. Demos un dato ahorita de esta manera. Hay sacerdotes dentro de la Iglesia Católica que son casados, pero que eran sacerdotes anglicanos, decidieron entrar a la Iglesia Católica, pero ya estaban casados. Y son singularidades. En la parte europea hay algunas, son denominaciones muy pequeñas que se han acercado a la Iglesia. Estaba incluso el caso de los ortodoxos, aunque son en la parte rusa, que tienen relaciones y tienen su familia. Entonces, son líneas que hay que ir viendo, pero no contraponer lo que es la paternidad, una cosa bella. No creo que ninguno de aquí le sintamos ser padre es una cosa maravillosa, ser papá es una cosa linda. Es que es un asunto, Jorge, ¿no? de vocación, realmente es una vocación. Es decir, tenés la vocación del matrimonio, ejerce el ministerio del matrimonio, porque es un ministerio del matrimonio, creás y crías una familia, ¿verdad? Y está la vocación sacerdotal, evangélica, ¿verdad? De guiar a una para comunidad. Para mí hay expresiones de vida. Entonces, y a mí me parece que esto tiene que ver con el siguiente punto que se toca en el estudio, que es la mujer administrando los sacramentos del sacerdocio, ¿verdad? A mí me parece que esto tiene que ver también. Yo creo que si una mujer tiene la vocación sacerdotal, debería de ser sacerdote. Y se va a dedicar, porque ahí tenés a todas las hermanas, fíjate que ni siquiera les dan el rango, por decirlo de alguna manera, de sacerdota, ¿verdad? Sino que son hermanas las que han escogido la vocación. No se ha roto la tradición. Sí. No se ha roto la tradición. Pero es que lo que pasa es que el Evangelio de Jesús es sencillo. Conoces a Jesucristo, Él te pregunta qué querés, te concede, te revela
te transforma y te envía a que contagies a otros del impacto de Jesús en tu vida, a multiplicar. Y yo espero en realidad que este programa pueda ser plataforma, que si antes el 9.1 de los nicaragüenses éramos cristianos, ahora seamos el 9.2, el 9.3. Ojalá que este programa acerque a las personas a Jesucristo, a una relación personal con Jesucristo. Ahora, mira, porque el mismo Jesús, y con esto me bajo, dice que del efecto de la relación personal con Él te convirtas en testimonio. Entonces, si el regalo que Dios te ha dado a tu vida, Néstor, es el matrimonio, entonces vos tenés que ser un testimonio de matrimonio para que otras personas no tengan temor de casarse, para que otras personas no tengan temor de respetar esa administración del hogar, de ser complementos perfectos el uno con el otro, de asumir la carga, el yugo parejo, el yugo igual con los hijos, las responsabilidades y el respeto. Creo que todos estamos llamados a ser testimonios. Jorge, mira, a mí me parece lo siguiente, ¿no? Nuevamente, aunque parezca fuera de tónica, pero es que realmente así es. El tema del sacerdocio en la mujer dentro del catolicismo igualmente no es un tema al voto democrático, sino que tiene explicaciones propias dentro de ellos. ¿En qué sentido? Bueno, lo que se dice en el catolicismo es a la mujer se le dieron otras tareas, no menos importantes, como ser la madre de la próxima generación, preparar a esa nueva generación que somos todos nosotros, y que de repente no podés distraerla en esa función, algo que el hombre no llega, no puede llegar a ese nivel. A cada quien se le dio un trabajo terminado. No obedece a los tiempos, sino que obedece a una trascendencia mucho más allá. Y te digo, siempre dentro del catolicismo, porque nos estamos metiendo a esta parte, en algunos de los videntes le han hecho preguntas, creyendo en la Virgen nosotros, ¿no? Sobre por qué razón la mujer no está dentro de esto. Y entonces decía la madre a alguna de estos videntes, bueno, es que mi hijo no lo quiso así. No es una razón humana. Mi hijo no lo quiso así. Le ha dado a la mujer otro tipo de tareas pastorales que hacer, muy importantes, tanto así que la misma Virgen María no es un sacerdote, no fue. Y sin embargo, cuando bajó el Espíritu Santo, tenía que estar ella ahí, y hasta que ella está ahí, logra bajar el Espíritu Santo en aquella famosa reunión de los 12 apóstoles con ella de esa manera. Entonces tiene otras tareas de por medio. Entonces me parece que si de repente le da el sacerdocio, cosa que existe en los anglicanos, que existe en otras religiones, dentro del catolicismo estás distrayendo otros elementos más trascendentes que no obedece ni está por explicación nuestra humana, sino que está por otras explicaciones. Un comentario para otro programa. Hubo una mujer papa, ¿verdad? Eso es para otro programa. Hacemos pausa en esta edición. Volvemos en breve, Sumando Víboras. Otros temas que aborda el estudio de M&R Consultores que se presentó esta semana están referidos a temas sexuales. Y antes que no nos dé tiempo, porque se nos puede ir el tiempo, empiezo con el embarazo y el aborto. Las opiniones que tienen los centroamericanos sobre el embarazo y el aborto. Hay opiniones que dicen que aborto no de ninguna forma, pero cuando les dicen, y si es una mujer muy cercana a vos y está en una situación especial, entonces sí aborto, dice el terapéutico. Hay un cambio de opinión, y entonces dije, sí, entonces en ese caso sí que se aplique aborto. Tenemos una manera distinta de ver las cosas cuando se trata de los otros. No, soy radical, sí es un anticonceptivo, pues. Sí. Yo en lo personal veo que las cifras son conservadoras, pero son sanas, porque independientemente de el que se le dé una connotación machista o feminista, que me parece lo más aberrante, ver que un ser humano, de acuerdo a su género, pueda tener una interpretación respecto a la vida o no, yo considero de que una vida humana es un regalo de Dios. Y viéndolo desde ese punto de vista, a mí me ha tocado acompañar, y es quizá más importante de las cifras que son reales, es poderle compartir a la gente que nos está
viendo, a las que son fieles a este programa, que yo he participado en innumerables círculos de oración, muchachos, para que Dios haga el milagro de que un matrimonio pueda tener un bebé. Mira, O sea, yo admiro más la fe. Vos estás en contra del aborto. Yo estoy en contra del Estás en aborto. contra del aborto. En cualquier circunstancia, no importa la circunstancia. Yo estoy en contra del aborto como la práctica primaria para que de una relación sexual se obtenga el máximo beneficio, que es un hijo. Ok, es que, pero yo hablo de las circunstancias, porque por ejemplo en España estaba leyendo un artículo. Hay el aborto terapéutico que científicamente es válido. Y ahí quiero llegar. En España, leí un artículo que en España los médicos, al descubrir que el bebé tiene síndrome de Down, le recomiendan a la madre especialmente el aborto. Y eso no tiene nada terapéutico. Ay, mira, disculpa, pero no tiene nada terapéutico. Néstor, yo quiero lo siguiente, ¿no? Hay una frase que leí en un libro y dice que hay veces echamos anestesia al biturí con el cual nos parten en la operación. Y en este caso me parece que se ha comenzado a utilizar un lenguaje aberrante por lo que no dice verdades. Y me voy a explicar en un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos que un niño se ponga una inyección porque le vamos a poner un medicamento, lo que sea, se lo decoramos y se lo endulzamos y le decimos, mira, es un piquete chiquito, no te va a doler y un montón de cosas. Pero cuando no queremos que el niño haga algo, le decimos las verdades crudas. No, es una inyección y duele y te va a pasar tal cosa. Y la cicatriz te va a dar. Claro, y en el caso cuando decimos del aborto como tal, hay una palabra que habíamos platicado tras de cámara y es lo siguiente, te dice una interrupción del aborto. No hay interrupción. Interrupción, salimos de acá y después venimos y continuamos acá. No, es un asesinato. Porque estoy cancelando una vida. Es una cancelación. Y porque estamos terminando una vida. Decorámelo, ponémele dulce como vos Es una querrás. eutanasia. Pero realmente es una cancelación de una vida que tiene su propia identidad. No es el cuerpo de la mujer. Está dentro del cuerpo de la mujer, tiene su propio tipo de sangre, tiene su propia estructura. Sí, su propia la sexualidad, valoración que vos decís, Jorge, es que a veces la sociedad, dentro de como la excepción a la regla, te dice, ok, estemos en contra del aborto, pero tratemos de entender el por qué nosotros podemos convertirnos en el juez, ya sea del producto, porque así le llaman, no le llaman vida humana. A la hora de hablar de aborto, lo que se aborta es un producto, Sí. y no una vida humana. ya es producto, es objeto, ya no es persona, ya no es persona. Ya no siente. O desde el punto de vista de la piedad de la madre. Me van a disculpar, yo tengo familiares que tienen hijos con síndrome de Down, y el regalo de Dios para mis familiares a través de ese hijo es inmenso. Y mis familiares le dan todos los días gracias a Dios por esa bendición. Mira, no estoy diciendo que voy a condenar a alguien que si le dicen que su hijo vaya a tener síndrome de Down y que en ese país sea legal el aborto, esta persona se practica un aborto, porque nosotros no somos jueces. Estamos entendiendo el impacto de una cifra con un análisis de personas que tratamos de tener un criterio particular. Está en contra del aborto. Pero agreguemos otra sí. cosa más. Néstor, disculpe que Es que No, si yo no, estoy si en no contra del tocamos, aborto porque la vida es un regalo la de vida Dios. es un regalo. ok. no solo estamos siendo jueces, No, pero es que- sino que nos convertimos en dioses de querer hacer las cosas a nuestra manera, seleccionar como que vamos a un súper. Y Sí, yo quiero este sí, este no. producto, la palabra producto, no quiero este producto, lo dejo. Estamos jugando con la vida humana, eso no puede ser y No. estamos Ok. irrespetando. Voy con el estudio. Virginidad. Dice un 48% que tanto el hombre como la mujer deben de cuidar su virginidad. Dice, tanto el hombre como la mujer deben llegar vírgenes al matrimonio. Un 37% dice que las personas tienen que practicar antes de llegar al matrimonio. Un 7% es de la opinión que es la mujer la que debe llegar virgen al matrimonio y el hombre no necesariamente. Opiniones sobre la virginidad. Eso es ilógico. Es ilógico porque lo que uno tiene que llegar virgen es en la pureza de su corazón, independientemente de la parte física.
Un ser humano tiene que llegar creyendo al matrimonio, en ese sacramento, en esa bondad, no tiene por qué guardarse algo que no existe. O sea, la virginidad desde el punto de vista religioso, y es lo que se conserva a la interpretación de ahora, es que si vos te estabas conservando y guardando para la persona que iba a ser tu esposo o tu esposa. Jorge. Pues mira, hombre, yo en esto de la virginidad, pues no sé, es un tema tan cerrado, ¿no? Lo único es lo siguiente, pues medite la edad en que lo vas a hacer, y tampoco es hacerlo por hacerlo y multiplicar la cantidad de relaciones. Yo creo que tenés que ir de la mejor manera, y si te entregas a una persona, que sea una persona que realmente tenés un afecto hacia él, porque no se trata de que hagas una lista de la mayor cantidad de personas que vayas a pasar, sino que... Porque es contraproducente. No, pues no se trata de hacerlo tampoco tan público el asunto y hacerlo de una fila. Yo creo que por ahí se iría más por esa línea, ¿no? Estuve yo en un retiro de matrimonio promovido por una iglesia protestante, y entonces al final del retiro, ya prácticamente al final del retiro, a uno de los pastores, alguien le preguntó, levanta la mano y le dice, pero ¿usted cree que debemos de tener relaciones sexuales antes del matrimonio para ir practicando, para que lleguemos con conocimiento? Y entonces el pastor le contestó con una cosa muy lógica. Mire, todos los hombres tienen palito, todas las mujeres tienen hoyito, y estése claro que el palito entra en el hoyito de cualquier forma. Además, si te vas a casar para toda la vida, vas a tener bastante tiempo para practicar. Justamente sobre el matrimonio para siempre o el matrimonio desechable. Dicen los centroamericanos, déjame que lo encuentre aquí rápidamente, dicen los centroamericanos que para siempre el 46% está de acuerdo y el 53% dice que debe terminarse cuando ya no funciona. Mira, yo parto de lo siguiente, ¿no? Para que después un poquito del cierre, el mismo problema de que estamos utilizando palabras económicas, desechable, producto. Sí. Mira, cuando uno entra a una relación, me parece que la perspectiva de todo, aunque en el camino nos van a veces por otra suerte, es permanecer, no desechar, permanecer. Lo que pasa aquí es que al final no hemos aprendido, y estamos todos creo que en la línea, a entender otra cosa, que también la relación de matrimonio es un problema de decisión de ambas partes, y por lo tanto tiene que haber un momento, incluso que una vez escuché una conferencia que decía, ¿qué pasa si durante la relación, por los problemas que tengo, ya no quiero seguir, por el sentimiento, ya no quiero seguir? ¿Qué pasa? Y entonces decía, un sacerdote decía, es que el matrimonio es una decisión. Dice, pero es que ya no lo quiero. Sí, pero entendés, es una decisión. Y cuando vos decidís mantener la relación, en ese momento decís, pero yo valoro en esta persona que tiene estas las características, y yo estoy decidiendo hacer lo posible por volverla a reconquistar y volverme a enamorar de esta persona. Sí. No todos nos damos cuenta de esto, no a todos se nos dice eso, y creemos que es solamente la parte de la mariposita, y cuando ya terminan las maripositas, entonces ya terminó el amor. No, ese es el gustar. Me gusta mucho y aquello es como angelical. No, pero ahora vamos a la vida, a la realidad, a pagar las cuentas, los hijos y todo lo demás. Y entonces él aclaraba, y me parece, y esto no lo escuché hace mucho, hace poco lo escuché, decía, no, es que el matrimonio en principio es para toda la vida, porque no vas a andar por todos lados. Diciendo mucho de los nuevos psicólogos que te dicen la felicidad está en la pareja, cada 5 años cambiarla. Yo no sé para dónde va a ir este paquete, ¿no? Ya cuando tengas 60, cada 5 años 70, cada 5 años, no forma absolutamente nada. Pero que sea de esa manera, ¿no? La idea es para futuro, la idea es insistir. Es decir, ¿vos crees que el matrimonio es... con esa apuesta? Apostando a terminar tu vida con esa persona. Sí, pero de una manera dinámica también. Claro. Mira, hay que honrar. Y ahorita acabamos de ir a la misa de Doña Olimpia. Aquí el programa de Doña Olimpia y Don Manuel Espinosa, este canal, siempre lo he dicho, a mí me ha llenado de orgullo poder ser invitado a este canal que promueve la familia. Era precisamente un nivel de información de todas las dinámicas sociales, económicas, filosóficas, profesionales, mentales, emocionales, que va teniendo la disparidad del matrimonio, pero también mismo la exigencia y la decisión común de conservar esa institución. Sí, aquí, por ejemplo, he visto otras encuestas, esta la veo todavía mejor por el enfoque que tiene, que es la migración.
pero hay otras que hablan directamente del matrimonio y tienen la ausencia de preguntarle, cuando vos tenés un divorcio, tu hijo no quiere tener hijos y tu hijo no quiere casarse, estás dando ese elemento. Y eso es algo cruel, porque yo que estoy divorciado, estoy permanentemente en una formación hacia no demeritar a la mamá de mis hijas, a hablar de que estamos encontrando unos niveles cada uno de su realización personal y que en el nombre de Dios ella encuentre a la pareja adecuada y que yo encuentre a la mía para poder entender de que el matrimonio sigue vigente. Creo yo, pero es que esto me lleva, porque creo que tu posición está un tanto clara en este sentido, entonces esto me lleva a preguntarte. Dice el 84% de los centroamericanos que se deben de compartir las responsabilidades de pareja. Antes se decía que el hombre era el proveedor y la mujer era la educadora. Que se deben de compartir las responsabilidades tanto en proveer la casa como en atender la casa. Esas son las doctrinas de la religión. Hoy estamos claros, y ese es el sesgo que tiene esta encuesta, y creo yo que es el aporte que tiene esta entrevista, este programa, que a estos niveles espirituales ya no se trata de ver si la estructura de un matrimonio depende o no de lo que dice la doctrina de la religión católica o la doctrina de la religión protestante. El matrimonio depende si incluyen cada uno de los dos a Dios en su vida. Un matrimonio, cuando el hombre tiene una relación personal con Dios y la mujer tiene una relación personal con Dios, es un matrimonio que va a durar para siempre, porque el concepto de Dios es eterno. Y los matrimonios se rompen cuando uno de los dos o los dos dejan de tener esa influencia eterna en su vida. Ahora, yo acepto esta palabra, pues, que en la encuesta sí va bien, la idea de compartir. No solamente eso, sino que también dentro de la encuesta refleja otro detalle, y es que se aceptan dos elementos. Uno, la existencia necesaria de la familia. Uno. Segundo, la necesidad de repartir responsabilidades en la familia, de tal manera que ahí no importa tanto si el jefe de la familia es el hombre o el jefe de la familia es mujer, no, aceptan de que debe haber un jefe en la familia y de acuerdo, sea porque gana más, sea porque es más coherente en el gasto de la casa, pero debe de haber, porque entre ellos mismos se establece que donde se transmiten mejor los valores es en el hogar. Es que en la casa. Pero ¿cuál es la función de la familia también? Es la base del Estado y la base de la sociedad. Claro, y además una base de amor, de respeto, claro, de edificación. Yo te voy a contar algo. De transmisión de conocimiento. No nos da tiempo que nos contés, porque ya tengo el aviso de final. Yo compraba droga en un expendio de que era el negocio familiar. Y hoy están muertos o presos, toditos, y ahí no hay ninguna familia. Hay familia, sí. Eso no era familia en ningún momento, ni nunca lo fue. Y nunca ese modelo lo va a hacer. Nunca el interés mundano, nunca el interés de la carne va a constituir la familia. La familia tiene un interés espiritual. Cerrar con algo que casi estamos cerrando. Dos ejemplos, ¿no? Porque tocaste el tema de España y tocaste lo que hacía con el caso del niño que vendría con síndrome, una cuestión terrible, ¿no? Pero el caso de España, que tanto ha querido incidir en el problema de la vida de los niños, su población de crecimiento va abajo del 1.5, cuando para mantener la población en el Estado tenés que estar en 2.5 y está pésimo. Quien mantiene la población ahorita en España es la migración. Uno. Segundo, en el caso de Corea del Sur, 135 colegios, creo es el dato, no abrieron puertas este año. No habían niños. Y han tenido que unir en Corea del Sur primer grado, lo que llamaríamos aquí primer grado, con segundo grado, con tercer grado, porque en cada uno de ellos solo hay un niño o dos niños. Y llegar a ese nivel por modernidad, por modernismo, porque atacaste la familia y porque ahora tenés que pagar las consecuencias. ¿Cuánto tiempo te va a llevar para llegar a ese punto de reposición, sea por cuestiones de tu población como tal y vas para la extensión? Ok, estas son opiniones que tienen que ver, y nuestras opiniones, las de Javier, las de Jorge, las mías, están igualmente influenciadas por cómo nos hemos formado dentro de nuestra, valga la redundancia, formación cristiana, porque hay muchos conceptos que hemos aprendido como parte de esa formación y a lo mejor algunos los estamos cambiando, algunos los estamos mejorando, algunos los estamos evolucionando, posiblemente, ¿ah?
Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.